Tras los duros rigores del invierno y una primavera fría como hacía años no recordaban en el pueblo, llegaba el verano a Tardajos y con él las vacaciones para el pequeño Mariano. Con el buen tiempo y más horas de sol al día, Mariano podía ayudar a sus padres, tanto en casa como en el campo, y además jugar con sus amigos por las callejuelas y los estanques. A Mariano le encantaba nadar. Había aprendido con 5 años, cuando su padre le tiró al río y se sentó en un canto cercano a la orilla, vigilándolo y atento por si tenía que intervenir. Y ahora, con 7, ya se tiraba de cabeza en el estanque de la tía Flori. La tía Flori no era tía de Mariano, tampoco de ningún otro de los más de 15 chiquillos que todas las tardes iban a su estanque a bañarse. La tía Flori vivía sola y tenía el estanque más grande de todo el pueblo. Nunca le había importado que fueran, y los padres de los niños estaban tranquilos de saber que estaban allí con ella. Nunca había tenido hijos, y cuidaba de ellos como si realmente fuese la tía Flori de todos y cada uno de los 15 torbellinos. También iba a bañarse al río. En Tardajos confluía el río Arlazón con el Urbel, y aunque no se nadaba como en los estanques, debido a las fuertes corrientes, se divertían lanzándose a la vega alta del río y saliendo en una pequeña explanada a 300 metros. Se secaban al sol entre gritos, juegos y persecuciones de unos a otros. No tenían mucho, pero imaginación les sobraba. Jugaban al saltacabrilla, al juego del tranco, al tejo, al hoyito de huesos, que consistía en ser capaz de introducir en un agujerito hecho en la arena y desde cierta distancia el mayor número de huesos de alguna fruta durante un mismo turno. A Mariano y a su amigo Julián les gustaba mucho ir a coger renacuajos y a cazar gorriones con serrina de los pinos. Julián era muy despierto y lleno de energía y llevaba la voz cantante en esas tardes de verano. ¡Otro, Mariano! ¡Ha caído otro!, gritaba Julián mientras salía corriendo del matorral donde se escondían para poder ver cómo los gorriones bajaban a posarse en las ramas y se les quedaban las patitas pegadas a la base por efecto de la serrina. Tardajos era capital de la zona de Alfoz de Burgos, formada por varios pueblos cercanos como Las Quintanillas, Villarmentero, Villalbilla de Burgos, San Mamés, Quintanilla de las Carretas, Frandovínez y Rabé de las Calzadas. Era una de las poblaciones principales y con más habitantes después de Burgos. Tal era su importancia, que contaba con 2 barrios diferenciados y cada uno tenía su correspondiente iglesia, la iglesia de Santa María y la de Santa Magdalena. A Mariano le correspondía la de Santa María y siempre había un gran bullicio por las callejuelas próximas. Era el centro del barrio de Santa María y donde confluían la mayoría de sus habitantes, comercios y puestos del mercado. Era en esta época del año que sus padres le dejaban volver más tarde a casa, cuando Mariano más tiempo pasaba con Julián y otros amigos correteando por la calle del Empedrado, por la Cuesta del Tizón o por la parte lateral de la iglesia, donde había una pequeña plazuela y desembocaba en un callejón oscuro donde jugar al pilla-pilla. Contaba Mariano con 10 años y ya era una ayuda fundamental para su padre en las tareas del campo. Alejo y Petra habían tenido un total de 4 hijos, pero los otros habían fallecido antes de cumplir ni siquiera los 5 años. Era Mariano el único vástago del matrimonio y, aunque a su padre le supiese mal quitarle horas de estudio, lo necesitaba con él para conseguir las cosechas exigidas en los plazos establecidos. Aún así, Alejo siempre que podía intentaba dejar tiempo a su hijo para que se fuese a casa de Julián y que pudiese disfrutar de la biblioteca de su padre. Mariano ya sabía leer y devoraba todo lo que el padre de su amigo le recomendaba. Los padres de Mariano eran analfabetos y les gustaba que su hijo, durante la cena, les contara las historias tan formidables que había leído durante esa tarde. Petra tenía cierto pesar. Pesar por no poder ser ellos quienes tuviesen esa biblioteca para su hijo y pesar por no poder darle mayor formación. En la intimidad de la noche, Petra le contaba a Alejo lo orgullosa que estaba de Mariano. «Hoy me ha hablado de los planetas. Sí, de los planetas. Yo asentía, claro, pero lo cierto es que no entendía casi nada. Y solo tiene 10 años, Alejo, solo 10. Aun con cierto temor porque su hijo pudiese leer algunos libros incorrectos o prohibidos, no podían desaprovechar la oportunidad de que desarrollase una mayor formación gracias al padre de su amigo. Para ellos, como para todos los campesinos en esos años,
tan humildes y devotos, sería un sueño que alguno de sus hijos pudiera dejar el campo y hacer carrera en alguna orden religiosa. Poder recibir así una formación que no estaba al alcance del campesinado y quizá, con suerte, y si su hijo mostraba la valía suficiente, que fuera nombrado sacerdote. Una soleada tarde de principios de abril, Mariano llegaba de la escuela y les dijo a sus padres que don Ramón quería hablar con ellos, que tenían que ir al día siguiente a primera hora. «¿Qué has hecho, hijo?», preguntó Alejo. No era su hijo problemático, ni habían recibido queja alguna durante el tiempo que llevaba en la escuela, y les sorprendió que don Ramón quisiera verlos. «Nada, padres, ha sido un día como el resto, solo que hoy, cuando ya nos íbamos y le he preguntado unas dudas a don Ramón, ha resoplado y me ha dicho que mañana fuerais. Allí estaremos a primera hora, y como hayas hecho algo, Mariano, prepárate». Al día siguiente se reunieron en una pequeña habitación contigua al aula donde estaba Mariano y el resto de los alumnos. Don Ramón les explicó que tenían un hijo muy capaz, que estaba muy contento de sus avances y su curiosidad por todo, y... «¿Qué ocurre, Ramón? ¿Ha hecho algo que le haya molestado?». Alejo seguía preocupado y sin entender el motivo de la visita. «No, Alejo, para nada. Más bien al contrario, lo que ocurre es que ya no tengo nada que ofrecer a su hijo. Sabe todo lo que yo sé y necesita ampliar su formación. Por eso quería reunirme con vosotros. He conseguido una plaza para Mariano en la escuela de las Quintanillas. Allí podrá disponer de los medios y herramientas para seguir ampliando sus estudios». «Pero la escuela de las Quintanillas está a 10 kilómetros de aquí, don Ramón». Petra no sabía qué pensar. Por un lado, estaba orgullosa de su hijo. Mucho. Pero le preocupaba la distancia y no poder ofrecerle alternativa alguna a Mariano. «Sí, lo sé, pero Mariano necesita mostrar su potencial y, muy a mi pesar, yo no puedo hacer más. He conseguido que lo acepten y he hablado con un padre Paul para informarle del talento del niño y que, a poder ser, le haga un seguimiento. Además, Mariano me ha dicho que por los 10 kilómetros no hay problema, que le gusta andar y podría hacerlos a diario». Alejo no entendía que su pequeño Mariano, con 10 años, superase ya a su profesor. Le daba vértigo y le preocupaba que, si iba hasta las Quintanillas todos los días, no tuviera tiempo para ayudarle en el campo.